Señor, te damos muchas gracias por brindarnos este acceso al trono de la gracia, como ha quedado bueno, ni siquiera digo que completamente claro porque el tema de la gracia, pero como ha quedado como gran tema de estudio en nuestra iglesia en este mes. Y también ciertamente, como está claro, como queda específico en nuestra palabra, en nuestro conocimiento de la palabra tiene que estar esto bien, bien definido. Tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo y de la gracia. Son mandatos porque por medio de Cristo somos salvos como un acto de gracia, de bondad inmerecida hacia nosotros, de quien estando en la plenitud en la eternidad, de quien nada le hace daño, nada le contamina, nos quiere llevar a ese reino, donde ya no seremos contaminados, ya no seremos devastados, ya no seremos angustiados, donde ya no seremos desprotegidos, donde estaremos contigo siempre. Aunque aquí contamos con tu protección siempre y por propósitos santos, perfectos, tú dejas ese espacio para también sufrir las consecuencias del mundo, para que cuando ya en la eternidad estemos contigo, así mismo, para siempre, nunca más suframos de los embates del mal. Aquí ahora mismo disfrutamos de tu mano benevolente, pero también de las garras del mundo. Allá ya no habrá ese ataque. Ya solamente estará tu reino, tu justicia, tu amor, y lo disfrutaremos plenamente. De hecho, gracias, Señor, por esa gracia que nos permite alcanzar una eternidad que no merecíamos, que incluso todavía no merecemos, porque lo que recibimos es por misericordia. Y gracias porque desde ahora nos sostienes, nos das adelanto por medio de tu Espíritu de lo que será, porque incluso cuando nos gozamos con un nuevo entendimiento, con un nuevo sentir, estamos teniendo ya como una degustación de lo que vendrá en la eternidad. Gracias por permitirnos degustar desde ya tu reino y tu justicia, porque lo que estamos viviendo, por más maravilloso que sea, no se puede comparar con lo eterno que tú mismo ofreces, cuando ya el mal sea vencido para siempre y estemos permanente y felizmente contigo, con tu amor, con tu provisión, con tu protección, con el gozo que nos proporcionará todo esto. Señor, hoy te entregamos este tiempo, los que desde ahora estamos paladeando, empezando a paladear el resultado de, de tu obra en la cruz, que es salvación. Gracias por permitirnos desde ahora paladear el gozo de tu espíritu, antes de que ese gozo sea permanente, siempre firme y nunca ensombrecido por el mal en la eternidad. Señor, mientras tanto sigue formándonos en tu palabra para cada vez tener más discernimiento y más poder espiritualmente discernir lo que tú nos llevas a paladear, tu reino y tu justicia. Señor, gracias por este tiempo y la palabra que nos das en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí conectados. Y esta palabra comentaba antes de iniciar, antes de la oración, que es de esa que nos bien nos puede decir, bueno, ya hasta aquí con esta vida que te está dando, sobre todo con las reacciones de tu vida, que te llevan a ti a la zozobra, al desamparo, a la angustia. El Señor no nos dice necesariamente que va a ser hasta aquí los sufrimientos, no, más bien tu reacción ante las cosas que te hacen sufrir. Y este tema se titula Escúchate más, pero eso también es para mí. ¿Por qué escúchate más? Porque vamos a ver que hay obstáculos en nuestra vida espiritual que pueden ser quitados esos obstáculos escuchando más cómo nos expresamos, porque recuerden que en Lucas 6, ¿verdad? Es en Lucas 6 que el Señor nos dice a nosotros que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, así es Lucas 6. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Por nuestras acciones sabemos que hay en nuestro corazón, por nuestras palabras también. Y si nosotros nos escuchamos mejor, vamos a poder atrapar, ¿no? Te pillé, ajá, te capté, ya sé cuál es el problema, cuál es el obstáculo, y te quito de ahí. Porque hay varios obstáculos.
Por supuesto. Y vamos a ver cuáles son los obstáculos. Primero, hay un obstáculo que se ha promovido mal y es creer que la fe cambia las circunstancias. No es la fe la que cambia las circunstancias, es el Dios a quien yo pongo la fe. Porque aquí pareciera como que, espera, ¿cómo así? Es que hay una diferencia en tener fe en la fe. Yo creo y por creer tienen que pasar las cosas. No, es porque yo tengo un pensamiento justo y correcto hacia el Dios en quien tengo la fe. ¿Por qué? Porque a veces hay fe que no está sustentada en Dios y su palabra. Si la fe no está sustentada en Dios y su palabra, es una fe que es como una casa sin piso. Paredes, techo, pero es solo foso. Donde entro me caigo, donde me voy hasta el fondo. Parece que sí, voy corriendo esa fe, pero si no está sustentada en la roca que es Cristo, no va para ningún lado. Así que debo escucharme en mi aparente lenguaje de fe algunas expresiones mías, algunas expresiones que debo tener. La fe a veces se mira a sí misma para solucionar. ¿Por qué? Porque yo creo y porque la fuerza está en mi credo, más bien la fuerza está en el Dios en que yo creo. O sea, es la mirada, es la persona de Dios. La fe mira a Dios para la solución. Miro a Dios en todas las cosas. Miro a Dios como la fuente de todas las cosas. Y esto lo vemos en Filipenses 4, versículo 19. No es creer por creer. De hecho, hay fe en muchas cosas. Hay gente que cree mucho en su sabiduría. Miren, cómo no es la fe por sí nada más, sino la fe en quién la coloca. Hay gente que cree en su sabiduría y se queda corta cuando de repente lo que está viviendo supera su entendimiento. Hay gente que cree en su talento, pero a veces el talento o no es suficiente o con el talento no puede resolver en esa situación, en eso que tiene un problema. O a veces el talento está truncado, como aquel que tiene talento para la música, por su canto, cuando no puede, cuando le pasa algo, no, una enfermedad y no puede cantar. Entonces se le acabó la vida. Ves que yo no puedo creer solo por creer, tengo que saber en quién creer. Dice Filipenses 4:19, y esto es fundamental. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por supuesto, el 20 es necesario también decirlo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria es para el Dios en que yo creo, no tanto en que yo creo nada más, sino que yo creo en el Dios verdadero. No toda fe me lleva a la respuesta. Es la fe absoluta y exclusivamente en Cristo, en el Padre, en el Espíritu Santo, sin el Dios Trino. Mi Dios, pues, porque es mi Dios quien suple, no es la fe. La respuesta de Dios a mi fe es que Él suple, pero de Él es que viene la respuesta. Por supuesto, no debo dejar de creer porque es dejar de ponerlo a Él como la fuente. Ahora, también hay otro problema, y esto también, ¿por qué? Porque se acuerdan que estamos hablando que tenemos que escucharnos más, escuchémonos más. Hay que oírse con más atención. También esto es fundamental e importante para en los momentos críticos, escuchar en quién yo creo. No se preocupen, muchachos, crean, porque yo creo que yo sé cómo salir de esto. Yo sé cómo salir de esto. No se preocupen, el gobierno nos ayudará. Yo tengo fe que nuestros gobernantes nos ayudarán. El Señor pone toda autoridad, pero las autoridades pueden fallar también. ¿En quién yo creo? No se preocupen que yo me las sé todas. Escuchémonos más cuando estamos en los problemas. Ahora, también, ¿por qué tenemos que prestarnos atención? Porque a veces nos concentramos mucho en las circunstancias y por eso no descansamos en la palabra de Dios. Es que yo podría, pero esto, y ahí es donde las circunstancias nos vencen. Yo sé que Dios es Dios, pero miren lo que estamos viviendo. Esto es demasiado difícil. Yo no veo que haya manera que salgamos de esta crisis nacional. Yo no creo que haya manera que yo pueda salir de esto. O sea, creo en Dios, pero también le doy demasiada importancia a los problemas. Ahora, también esto viene de la mano. Mi fe está puesta en Dios. Ahora la pregunta, ¿quién es Dios y cómo es Dios?
¿Cómo yo voy a tener fe en un Dios al que todavía no conozco? Vamos a Oseas capítulo 4. Me interesa mucho lo que dice aquí Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Acuérdate, Oseas es uno de los profetas menores. De hecho, estos últimos meses han sido interesantes porque hemos estado explorando en los devocionales los jueves. Bueno, los jueves nos reunimos, pero todos los días en la guía devocional los profetas. Estamos terminando ya con Malaquías. Y vemos en Oseas 4, versículo 6, recapitulando, nuestra fe tiene que ser no en la fe, sí, la fe en Dios. Pero ¿quién es Dios? ¿Conocemos a Dios o nos hemos inventado nuestro propio Dios? Y eso es peligrosísimo. ¿Y qué pasa si yo me hago una figura de Dios que no es Dios? Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí vamos a enfatizar en algo. A veces decimos, mi pueblo está decaído porque no tiene fe. Pero aquí dice porque le faltó conocimiento. Pero ¿por qué le faltó conocimiento de Dios, obviamente? Porque desechamos el conocimiento de Dios. El problema con Dios es que lo vamos desechando a veces o totalmente o a veces parcial, poco a poco, a través, por ejemplo, de tradiciones y figuras de Dios. Y convertimos a Dios en lo que le apetece a mi carne. Convierto a un Dios, por lo menos para los que tienen a veces en su carne todavía mucha dureza. Miren que a veces Dios no es Dios y no se parece, o sea, para la gente, se parece a sus debilidades y a sus pecados. Miren esto, ¿cuántas veces Dios se parece más bien, un falso Dios, se parece a mis debilidades o a mis pecados? Las personas que son inmisericordias, duras, creen en un Dios que también es mucha ira o absoluta ira, ausencia de amor. El Dios demasiado implacable. Pero también las personas que endiosan sus propios pecados, sus propias debilidades, sus propias impurezas, creen en un Dios complaciente. Ven cómo por no conocer al Dios verdadero, lo veo como un Dios que nunca va a castigar. Como Dios nos ama a todos, no, a todos nos va a salvar. Sí, pero Dios ama la verdad y la justicia. Y si yo no amo la verdad y la justicia, si yo no quiero estar ahí, cuando Dios busque la verdad y la justicia, o sea, su propia esencia, quienes están con Él, es que nosotros no, si no nos encontramos allí, ¿cómo nos va a llevar consigo mismo? Él ama la luz, pero si nosotros aborrecemos esa luz y estamos en la oscuridad, ¿dónde nos va a encontrar? Y Dios es justo. Pero miren cómo desechamos el conocimiento de Dios porque vamos haciendo un Dios que se parece a nuestros pecados, que se parece a nuestras debilidades, se parece a nuestra rigidez, a nuestra crueldad, a nuestra vida libertina. Un Dios con el que yo puedo negociar. Esto me suena el Evangelio de la Prosperidad, sí, pero también me parece a las mandas, porque a veces acusamos, no, el Evangelio de la Prosperidad es negociar con Dios. Invierto para que me dé dinero, pero en una manda yo creo que también yo puedo negociar con Dios y voy a caminar con la cera de vela en la espalda y de rodillas hasta el templo por varios kilómetros o por varios metros, si no alcanzo los kilómetros, porque puedo negociar con Dios. Y allí el pueblo es destruido porque le falta conocimiento al Dios verdadero. Escuchémonos nuevamente. ¿Cómo nos referimos a Dios? Escuchemos, prestemos atención de qué manera nos referimos a Dios y busquemos si el Dios que nosotros describimos es el Dios de la Biblia. Pero cuando yo conozco la palabra de Dios, hay cosas que me hacen ruido. Por ejemplo, si yo conozco la palabra de Dios y en un momento de tontería, pues de acelere, de de actitud temeraria, imprudente, digo, no se preocupe porque Dios al final de cuentas a todos nos va a salvar, no se arrepienta. Y yo voy a abocarme al pecado, pero conozco la palabra de Dios y eso me hace ruido. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la conversión? Ve ahí, la palabra de Dios va controlando a mi boca que no diga mentira. Entonces Dios ha provisto lo necesario para sus hijos a través de la palabra.
Y a Dios no le agrada, mejor dicho, Dios no le agrada nuestra ignorancia de las Escrituras, porque sobre todo que en la mano de la Escritura está el poder de Dios. Vamos a Mateo 22. Miren cómo a veces nosotros nos limitamos y no escuchamos a Dios. Y no solo erramos ignorando lo que Él dice, sino lo que Él hace. Dice Mateo 2, 22, 29. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es que las Escrituras y el poder de Dios van de la mano. La palabra de Dios tiene poder, porque quien lo dice tiene poder, porque como incluso lo podemos ver en número 23, esto es interesantísimo, en número 23, 19, ¿qué fue lo que Dios le advirtió a Balac? ¿Mm? ¿Qué fue lo cuál fue la advertencia para, para Balac? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Vemos aquí, vemos aquí la advertencia, pero también la promesa. Primero, te advierto, Dios no es hombre para que mienta. Si yo digo, yo voy a hacer. Pero también la promesa, Él dijo y no hará. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de cumplir sus palabras. Pero el problema es que ignoramos las Escrituras. Y a veces, ¿y quién podrá defendernos? Y cayendo en estas situaciones de impotencia, porque no conoces al Dios que tienes. E ignoras. Y por eso, quien no conoce al Dios que es, al verdadero, entonces en cualquier momento se va a aferrar de otra cosa que no sea Dios. He comentado esto que me parecía muy simpático en mi primer ministerio de pueblito que tuvo, porque yo tuve ministerio en un pueblito. Y recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención que en la plaza principal, en el pueblo, en la plaza principal está normalmente la parroquia, una parroquia grande. Y curiosamente ahí vemos cómo tanto el catolicismo como el evangelismo en esa iglesia estaban bastante mano a mano. Alrededor de la iglesia o cerca de esa iglesia también había varias iglesias, varios templos evangélicos. Pero entre la iglesia católica y los templos evangélicos o alrededor de ellos había muchos brujos. Brujos en plazas comerciales, en locales pagados, con brujos que vivían de eso, al lado de los templos. O me puse a pensar, o son demasiados en este lugar que hay para sostenerlos a todos, o, y me tocó darme cuenta, o cuántos que iban a la iglesia también tenían como plan B los brujos. Cuando yo conozco al Dios de las Escrituras y su poder, no tengo por qué buscar a otras alternativas, otras fuentes, porque sé con quién cuento. Pero vuelvo y repito, ¿cuánto erramos con frecuencia? Porque no conocemos el poder de Dios, porque no lo conocemos en las Escrituras. Y ahí es donde yo me tengo que escuchar. Escúchense, escuchemos de qué manera nos referimos a Dios. Y aquí le voy a llevar a otro punto crucial. Escuchémonos cuando estamos en graves problemas. Aquí hablamos de el pánico en medio de la tormenta. ¿Cómo estamos cuando tenemos pánico? ¿Cuáles son nuestras expresiones? Nos hemos puesto en el trabajo de escucharnos cuando estamos viviendo momentos, o sea, situaciones extremas. Nos hemos puesto en la tarea de comprender cómo estamos reaccionando. Vamos al Evangelio de Mateo, cuando Jesús anda sobre el mar. 29 y 30. Mire, les voy a adelantar algo curioso cuando vean y de repente ya lo pueden tener a la mano ahí. En Mateo 14, perdón, sí, Mateo 14, el capítulo que estamos viendo, se describe la situación de Jesús andando sobre el mar. Pero si examinan poco antes de que Jesús caminara sobre el mar, ¿qué pasaje se escribe? La alimentación de los 5,000.
O sea, Jesús había multiplicado el pan para que el pan y los peces para que 5,000 con su gente, 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, se alimentaran. O sea, que no eran 5,000, ahí había mínimo triplicado, fácilmente triplicada la cantidad, pero se contaban las cabezas, ¿verdad? Y ante ese prodigio, ¿cómo debían estar los discípulos? Firmes, seguros. Sin embargo, vino la tempestad y vemos lo que dice Mateo 14, 29 al 30. Y él dijo, ven, descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dijo voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame, porque me da miedo. Me da miedo obedecer al Señor que me dijo, ven, camina sobre las aguas. Pero ante eso recordemos que a veces nosotros no vemos a Dios en medio de los problemas y lo desdibujamos, porque en el versículo 26 y lo dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Jesús tuvo que identificarse porque le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahí es donde yo también tengo que darme cuenta. En los momentos de terror se me olvida quién es Dios o cambia a Dios por cualquier cosa. Surgen fantasmas, surgen imaginaciones. Escuchemos en los momentos de terror. ¿Qué decimos acerca de Dios? ¿Fantasma? No, esto es una sombra. No lo veo por ninguna parte. Tengo miedo. Y con esto nosotros quitamos esos obstáculos que nos impiden disfrutar del poder de Dios. Nos impide, y al final de cuentas, ¿qué es lo que nos impide? Dios no nos impide. Somos nosotros los que nos impedimos. Y más yo quisiera seguir desarrollando. Esto está para seguir desarrollando. Vamos a hacer algo. El lunes que volvemos, vamos a seguir desarrollando esta temática, escuchándonos en diferentes circunstancias. Una es el desconocimiento de Dios en los momentos correctos. No conozco a Dios y no me refiero bien a Él. En los momentos en que solamente digo por creer, aunque no conozca a Dios, el creer por creer hace, no. Yo creo, pero en el Dios verdadero y sé qué esperar de Él. O en los momentos de tormentas, o en los momentos en que las circunstancias pesan más que Dios. Hay otras barreras, pero que cuando nosotros nos escuchamos y prestamos atención, las podemos derrumbar. A mí me ha pasado, y con esto concluyo, que ocasiones escuchándome yo digo, yo estoy mal. Esto que yo acabo de decir no se parece a lo que Dios define de sí mismo, ni de mí mismo, ni de su obra en las Escrituras. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, por esta palabra con la que tú nos corriges. Hoy, si hemos creído que solo porque tengo fe, pero no conozco a Dios, tienen que pasar las cosas, estoy errado. El poder está en el Dios que yo creo, no tanto en el creer, porque yo puedo creer en cosas que no son Dios. Puedo creer en mí mismo, puedo creer en la suerte, puedo creer en los gobiernos, puedo creer en, en mis contactos, puedo creer en el talento. Tengo que creerte en ti, pero conociéndote, no ignorando las escrituras, sabiendo hasta incluso qué pedirte, porque no solamente creo en quién tú eres, sino en cómo eres y qué harías y qué no. Porque cuando te conozco hay cosas que no pido no porque tú no las puedas hacer, sino porque sabemos que tú no quieres hacerlas porque son malas, porque son cosas incorrectas. Y ahí también quito esa barrera. ¿Por qué no me das lo que yo pido? Porque no es algo que tú vas a dar, porque no es conforme a lo correcto, porque terminaría haciendo daño. Señor, también gracias porque tal vez en medio de la tormenta estamos diciendo cosas que no te glorifican. Sigue mostrándonos y sigues llevándonos a escuchar porque la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que sale de nuestra boca demuestra cómo está nuestro corazón hacia ti, contigo o no. Señor, gracias por esta palabra que bendecimos hoy en nombre de Cristo Jesús. Amén.